¿Su papá porque falleció? Sí, así es. Sí, profe. Vale, gracias, comencemos. Buenos Buenos días. días. Nosotros somos el equipo Chascas, que está conformado por Jorge Hernández, por Fátima Alcalá, por Sergio Calderas, por Pamela Vera, Fernando Rivera y su servidora Gadieli Cortés. Y les vamos a hacer un resumen ejecutivo acerca del derecho laboral. Bueno, el derecho laboral se encarga de regular la relación entre trabajadores, empleados y patrón. Contiene también estas relaciones de trabajo, que es cualquier acto que le dé origen a la prestación de un trabajo a otra persona. Las relaciones de trabajo contienen patrón, trabajo, subordinado y una remuneración monetaria. De igual manera está integrado el contrato, que de manera legal es donde una persona va a prestar su trabajo personal a cambio del pago de un salario. Esto con el derecho de trabajo, que un reconocido autor menciona que es un conjunto de normas que protegen a todos los que viven de esfuerzos materiales e intelectuales. El derecho de trabajo se divide en dos. El primero es como derecho de clase. Aquí el trabajo es un derecho y un deber social. Exige respeto y dignidad de quien presta el trabajo. Esta es una característica de ordenamiento legal, ya que apoya y protege a toda la clase trabajadora. Debe incluirse en condiciones que aseguren una vida digna y salud para trabajadores y sus familias. Es de interés social, ya que garantiza un ambiente laboral libre de discriminación y violencia, promoviendo capacitación, que sería enseñar algo, y también brinda adiestramiento, que sería perfeccionar ese algo que ya se enseñó. Y el segundo es el derecho de trabajo como garantía social. Aquí se da protección al trabajador por medio de normas jurídicas. Estas tienen el objeto de dignificar la actividad del trabajador, conteniendo distintas garantías elementales como trabajo digno y decoroso, salario remunerado y una jornada legal de trabajo. Estas garantías sociales van a proteger al hombre y asegurar su futuro educativo y también económico. Tenemos distintas características del derecho, que como principal sería que se consolidó en 1917. Por lo tanto, las leyes laborales y la Ley Federal del Trabajo sería un pilar muy importante, ya que esta ley estableció las reglas a las cuales se tenían que someter los trabajadores y los empleados en los centros de trabajo. México tenía un desarrollo económico importante porque permitió crear instituciones sociales, como el Seguro Social y ciertas normas especiales para los trabajadores al servicio del Estado. Este modelo dio lugar a un sistema de producción que contendría leyes especiales laborales, tribunales conocidos como Juntas de Conciliación y Arbitraje, e instituciones encargadas de la seguridad social de los trabajadores. De igual manera, Carranza postuló la Constitución el 5 de febrero de 1917, donde se encuentra incluido el artículo 123 para quedar justamente en dos apartados. El apartado A, que regula las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, tiene su propia ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. El apartado A es para instituciones privadas. Y el apartado B, que es para instituciones públicas o burócratas, regula las relaciones laborales de los trabajadores de los diferentes niveles de gobierno, la cual es reglamentada por la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Además, establece normas que plantean vacaciones, que al primer año se dan 6 días, el salario mínimo, que es de 120 pesos, el aguinaldo, que se cotiza como mínimo 15 días, y jornadas que no excedan las horas estipuladas, además de que el salario se pague en moneda de curso legal. De igual manera se contienen las jornadas de trabajo y los días de descanso. Una jornada de trabajo es el tiempo que alguien se va a prestar justamente dicho servicio. Dentro de los horarios y la duración de estas jornadas se encuentran tres:
La diurna tiene una duración de 8 horas, que es 6 de la mañana a las 20 horas. La nocturna tiene una duración de 7 horas, que conforma de las 20 horas a las 6 de la mañana. Y la jornada mixta, que tiene una duración de 7 horas y media, y sería una combinación de estas dos. También existe una retribución por laborar horas extras, que en este caso, si el empleado lo acepta, se le pagaría el doble. Y la jornada de trabajo sería de lunes a sábado, siendo el sábado mediodía y el domingo el día de descanso, a excepción de trabajos especiales. También se cuenta con trabajo de mujeres y menores de edad. Los menores de edad a partir de los 16 años pueden laborar, pero no trabajarán después de las 10 de la noche. Las mujeres embarazadas no realizarán trabajos que exijan demasiados esfuerzos y también tendrán una capacidad en su periodo de lactancia. Como siguiente tema tenemos los trabajos especiales. Estos son actividades económicas que necesitan de una regulación especial, ya sea por su importancia, delicadeza o vulnerabilidad al desempeñar la actividad. Algunos de estos son trabajos domésticos, los doctores, ferrocarrileros. Es por esto que se requieren reglas particulares a la Ley Federal de Trabajo y si no se cumplen habrá sanciones económicas. Bueno, yo voy a hablar lo que son las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Es el trabajo personal que obliga solo a las personas involucradas. Estas están obligadas a cumplir con actividades encomendadas por el patrón, esto a cambio de un salario. El trabajo no puede ser elaborado por una tercera persona que encomiende al trabajador. Sujetos de la relación individual del trabajo. Esta relación se da entre dos personas, entre el patrón y el trabajador, quienes se encuentran sujetos a los derechos y las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo. El subordinado, este es el que conocemos como el patrón. Él le da las actividades al trabajador a realizar, esto de acuerdo a sus aptitudes. El trabajador es la persona que presta a otra persona, ya sea física o moral, un trabajo. Otro tipo de trabajadores son los de confianza. Este se relaciona con trabajos personales del patrón. El patrón es la persona que utiliza uno o varios servicios. No se te escucha bien. El empleo es administrador. ¿Ya me escuchas? No te escuchó Profe. bien, pero síguele, ya síguele, a ver si te escucha mejor. No escuché nada del patrón, pero síguele. No tiene. Ahora precisa acercar al que busca el empleo y contratarlo. El representante son los directores, administradores, gerentes que ejercen la función o es la actividad económica de producción y distribución de bienes o servicios. Las relaciones colectivas de trabajo. Bueno, aquí tenemos lo que sería la coalición, que es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses en común. El sindicato es la asociación de los trabajadores patrones para el mejoramiento y defensa de sus intereses. Los trabajadores y los patrones tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen más convenientes. Su persona jurídica, esta dice que no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna de sus garantías y derechos. Libertad sindical. Nadie puede ser obligado a ser parte de un sindicato. Los procedimientos de elección deben salvaguardar el voto personal libre y directo y secreto, así como la igualdad de género. Sus sanciones deben hacerse como está establecido en esta ley. Derechos de los sindicatos. Redactar sus estatutos y reglamentos, elegir a sus representantes y formular su programa de acción. Queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos, ejercer actos de violencia, discriminación, acoso y cometer actos de extorsión. El registro colectivo, que es el Centro Federal de Colisión y Registro Laboral, tiene que verificar que el contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo, a través del voto personal libre y secreto. La huelga. Esta es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por un grupo de trabajadores. Puede abarcar a una empresa o varios establecimientos.
Se limita al acto de la suspensión del trabajo. La huelga ilícita es la huelga donde va a haber, la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o hacia las propiedades. Y la huelga justificada es aquella cuyos motivos son impunables por el patrón. La huelga es una causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones laborales por todo el tiempo que dure. Los objetivos de procedimientos de huelga. Deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores, obtener que el patrón o patrones la celebración del contrato colectivo, exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, exigir la revisión de los salarios contractuales. Para suspender los trabajos requerimos de que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de esta empresa o el establecimiento y la huelga termina por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones y si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones pedidas. Derecho de los trabajadores. En la Ley Federal de Trabajo están estipulados algunos derechos de los trabajadores, como son la duración de las jornadas, el pago del aguinaldo y los días de vacaciones. Es por eso que los trabajadores tienen el derecho de tener un trabajo digno y socialmente útil. Tenemos la capacitación y adiestramiento, que capacitación prepara a los trabajadores interesados o de nuevo ingreso. El adiestramiento actualiza y perfecciona los conocimientos y habilidades de los trabajadores. La capacitación en el adiestramiento de los trabajadores deben de asistir puntual, atender indicaciones y presentar los exámenes. También, si las empresas cuentan con más de 50 trabajadores, constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad. También deberán vigilar, mejorar los programas de capacitación y adiestramiento, poner cambios en maquinaria y organizar y también sobre la organización del trabajo, como también resolver objeciones sobre la productividad de los trabajadores. Tenemos el escalafón, que el escalafón son rangos que agrupan personas integradas en una institución. Se definen en función jerárquica, administrativa u operativa, y pueden estar acompañados por títulos, símbolos o distinciones. También dentro del escalafón tenemos el derecho de escalafón, que nos dice que es la preferencia del trabajador de poder ocupar las vacantes nuevas de nueva creación en la empresa. Dentro de este también se encuentra un contrato de cláusula de admisión y sin cláusula de admisión, en la cual se basa sobre la antigüedad de los trabajadores. Después tenemos el reparto de utilidades y aguinaldo. El reparto de utilidades. Los trabajadores podrán participar en las utilidades de la empresa con el porcentaje que se determine de la Comisión Nacional para la Participación de Trabajadores en las Utilidades de la empresa, con algunas excepciones, ya que no todos entran en la repartición de utilidades. El reparto deberá efectuarse dentro de los 70 días siguientes a la fecha en que se pague el impuesto anual. Está dividida en dos partes, una igual repartida entre los trabajadores por el número de días trabajados y la segunda en proporción al monto de trabajo por el trabajo prestado por un año. Y por último tenemos la habitación para los trabajadores. En esta, toda empresa agrícola e industrial tiene la obligación de proporcionar habitaciones cómodas y limpias a sus trabajadores. Las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de Vivienda el 5% sobre el salario del trabajador para que éste tenga su crédito para la vivienda. En caso de muerte o incapacidad total, se debe comprobar al Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores en el caso de que el trabajador haya fallecido. Y por último tenemos en caso de incapacidad parcial o permanente, ya que sea incapacidad
definitiva o más del 50%, se libera del adeudo del trabajador. Yo les voy a decir lo que es la comisión mixta de obrero patronal. Las comisiones son órganos de positiva conciliación que permite el entendimiento en aspectos diarios del trabajo. Su composición facilita el desarrollo normal de las actividades productivas y sus determinaciones mantienen la paz en las empresas y así poder satisfacer a los trabajadores. Los tipos de comisión mixta que hay son la comisión mixta de seguridad e higiene, que aquí también se ven las normas de seguridad, las de higiene y las leyes que tienen que estar para el establecimiento de las instalaciones para poder prevenir accidentes. En la comisión mixta de productividad y capacitación y adiestramiento, la comisión mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Aquí se lleva a cabo el reparto de utilidades de las empresas. Y la comisión mixta para la elaboración del cuadro general de antigüedades y comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo. Las nociones de seguridad social. La seguridad social es una institución nacida de la solidaridad humana que se manifiesta en la reacción de ayudar a personas o grupos en estados de necesidad. Esta se creó el 19 de enero de 1943, donde se emitió la Ley del Seguro Social, y así fue como se creó, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ley del Seguro Social, el artículo 1 de la presente ley es la de observación general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público y de interés social. Por último, son los riesgos de trabajo, que en el artículo 473 el concepto nos habla de ellos, y el riesgo de trabajo son los accidentes o enfermedades a las que están expuestas los trabajadores de una empresa, con ya sea motivo de sus propias labores dentro de ella o fuera de ella. Y los riesgos del trabajo en el derecho laboral, que se refieren a los accidentes o enfermedades de trabajo a los que pues exponen los trabajadores por su misma actividad que realizan. Ok, ya para concluir tenemos lo que es el salario y su protección. El concepto del salario es la retribución que se tiene que pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Las modalidades en las que se puede fijar el salario son por unidad de tiempo, por unidad de obra o por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera. Algunos conceptos que integran el salario son los pagos hechos en efectivo de cuota diaria, gratificaciones, percepciones, eh, comisiones o prestaciones en especie. El aguinaldo anual. Todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 y este es equivalente a 15 días de salario por lo menos. El salario base para indemnización y para determinar el monto de las indemnizaciones se deben pagar a los trabajadores, se toma como base el salario correspondiente. El salario mínimo. Esta es la cantidad menor que se tiene que recibir por parte del patrón por las horas de trabajo laboradas. El salario mínimo tiene que ser suficiente para establecer las necesidades em, necesarias de un jefe de familia, tanto en el orden material, social, cultural y para la educación de los hijos.
La CONSARMI es responsable de la determinación de los salarios mínimos y no se fijarán por la Comisión Nacional integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Las normas protectoras del salario son que los trabajadores dispondrán libremente de su salario. Cualquier disposición o medida que se distribue, este derecho se anula. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. El salario se va a pagar directamente al trabajador. Y aquí por último tenemos la renuncia, el finiquito y la liquidación. La renuncia al trabajo es la manifestación unilateral que se da de causa espontánea y lo resulta de credibilidad cuando se exhibe de formas a los preimpresos, ya que se puede dar lugar a que el trabajador firmó forzado por el patrón. El finiquito es la terminación de cuenta, por lo tanto, el patrón debe pagar el finiquito en los casos de renuncia, o dicho finiquito se integra a dos conceptos, que es los salarios devengado o los no pagados a la fecha en la que se finaliza la relación laboral y parte proporcional del aguinaldo. La liquidación se utiliza cuando el patrón está obligado a realizar un pago de indemnización, lo cual significa restituir su daño o perjuicio causado. Y de ¿Es nuestra todo? parte es todo. Gracias, licenciados. Un buen trabajo, algunos fallas, como el subordinado es el empleado, no el patrón. El patrón indica las acciones que un subordinado empleado tiene que hacer.